porque en la elección de Irán que siguió después, la Secretaría de Estado de Estados Unidos pidió a Twitter que suspendiera momentáneamente las tareas de mantenimiento que tenía programadas para ese fin de semana para poder estar informado de lo que estaba pasando en Irán. Y esto era importante porque en Irán el gobierno mismo había prohibido a los periodistas extranjeros que pudieran cubrir las manifestaciones, que fueran a las manifestaciones. Entonces la única forma que había de informarse para la gente que estaba afuera era a través de los mensajes por SMS o los mensajes que enviaban a Twitter quienes estaban en las manifestaciones. Y luego pasó lo del golpe de Estado en Honduras. Y una vez más, entre intentos de censura, cortes de electricidad, siempre quedaba Internet y los móviles y los SMS como una forma fácil y rápida de actualizar la información a través de Twitter. Esta noticia, esto también nos enteramos primero a través de Twitter. A fines de junio pasó lo que todo el mundo sabe, murió Michael Jackson, y esto fue ocasión de una caída de varias horas en el servicio de Twitter, porque la cantidad de tweets se duplicó y se duplicó la cantidad de tweets que había por día, y también de esos tweets el 30% llevaba las palabras Michael Jackson. Se calcula que en ese momento hubo unos 5.000 tweets por minuto. A fines del 2009, Twitter decide incorporar a sus funciones los retweets automáticos y las listas, algo que en la práctica muchos usuarios ya estaban haciendo por sus propios medios. En los blogs, por ejemplo, mucha gente se hacía sus listas de periodistas o de gobiernos en Twitter o de cosas así. Esto ya se incorporó y es interesante ver que muchas de las funciones o características de Twitter se fueron agregando luego, las fueron agregando los ingenieros luego, basados en el uso que le daba la gente. Por ejemplo, los replies, durante el primer año, cuando nació Twitter, los replies no estaban pensados, sino que durante el primer año los mismos usuarios empezaron a poner una arroba delante del nombre de otro usuario cuando querían indicar que se estaban dirigiendo a lo que había dicho otro. Entonces, los ingenieros vieron eso, les pareció interesante y lo agregaron como un uso. Los retweets, lo mismo. Los retweets, al principio mucha gente quería citar un tweet que había leído en su timeline y reproducirlo para todos sus seguidores. Y entonces muchas veces ponía vía al final o ponía retweet con toda la palabra y luego empezaron a poner RT. Evidentemente quedó RT porque es el que tiene mayor economía de caracteres y el que permite ahorrar más espacio. Y el hashtag, que ya lo vimos. Y el hashtag es muy importante porque se refiere al tema búsquedas. Y en cuanto a las búsquedas, Twitter empezó a dar mucha importancia, empezó a hacer que la búsqueda en tiempo real sea cada vez más importante. ¿Por qué? Porque Google necesitaba todavía un tiempo para indexar los contenidos de lo que se publicaba en la red. En cambio, Twitter tenía un buscador, Twitter compró Sumash, que era un buscador, y lo integró a sus funciones, ahora es la búsqueda de ellos. Y este buscador hizo que la búsqueda en tiempo real sea muy importante. ¿Por qué? Porque Google nunca le podía ganar. Entonces Google, en octubre del 2009, dijo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con Twitter y vamos a integrar, tanto Google como Bing hicieron un acuerdo con Twitter, integraron en sus propias búsquedas los resultados de la búsqueda interna de Twitter. Esto es una nota al margen que digo yo, que no está en la presentación, pero es muy loco en este momento si nos paramos a pensar que alguien que le está ganando a Google, alguien que está proponiendo que sus búsquedas son más importantes que las de Google. Nosotros ahora mismo nos enteramos de que está pasando algo y lo primero que hacemos, vale, lo buscamos en Google, pero cuando hay información en tiempo real, lo primero que hacemos es buscar qué se está diciendo en Twitter. Luego iremos a buscar a Google para ampliar información. Pero Twitter hizo que la búsqueda en tiempo real tenga muchísima importancia. El 27 de febrero del 2010, Chile se levanta en el medio de un terremoto inmenso de 8,8 grados en la escala Richter y inmediatamente mucha gente, tanto de Chile como de otros países, intentan llamar y ponerse en contacto con la gente para ver qué había pasado con sus familiares, pero era imposible porque no había conexiones. En todo terremoto, las primeras tres grandes necesidades de la gente son comunicaciones, luz y agua, en ese orden. Primero comunicaciones, porque son lo primero que se corta y es lo primero que quiere hacer todo el mundo, llamar a sus seres queridos y ver cómo están.
En un Chile donde se habían caído todos los cables y donde no había ningún tipo de conexión, seguían funcionando los móviles, las baterías, los SMS y Twitter. Y Twitter fue lo que mantuvo informado al resto del mundo dónde estaban las personas, qué estaba pasando en Chile. Ni siquiera los medios de comunicación pudieron llegar tan rápido al lugar donde había Concepción, al lugar donde había ocurrido el epicentro del terremoto para informar qué estaba pasando. La información en las redes empezó a moverse muy rápidamente y yo me acuerdo ese día porque yo me levanté muy temprano y empecé a ver todo lo que estaba pasando y me di cuenta que el terremoto había sido muy grande y muy fuerte. Y fue muy impresionante cómo uno va notando la magnitud de todo lo que está pasando, porque los medios se quedan mudos porque todavía no pueden mandar a sus corresponsales o porque no están en condiciones de mandar a alguien o porque ellos mismos están impedidos de mover su estructura, pero la misma gente estaba mandando información de lo que estaba sucediendo allí. Y la misma red se empezó a organizar para distribuir esa información y hacer lo que pudiera. Y ahí, en este tipo de tragedias y en este tipo de incidentes tan grandes, es cuando se nota todo el potencial de Twitter, donde cada uno puede ver cómo puede aportar distribuyendo la información. Un poquito después pasó algo muy parecido en Mexicali, en Baja California, cuando hubo un terremoto de 7 grados 2. Y lo que pasó fue que mientras sucedía este terremoto, empezaron a llegar las noticias a través de las redes sociales y Televisa, que era la televisora más grande del país, estaba transmitiendo un partido de fútbol. Y continuó transmitiendo un partido de fútbol mientras todo el mundo estaba buscando información en la red. En ese momento, otra vez volvió a quedar en evidencia que los primeros que se informaron, que la información estaba primero en las redes sociales y en Twitter. Y ahí fue cuando se empezó a hablar del efecto Twitter, y esto del efecto Twitter se hablaba en comparación con el efecto CNN o CNN. El efecto CNN significa que cuando hay una tragedia internacional o un conflicto o algo de gran magnitud y la CNN lo cubre, toda la atención mediática se centra en eso, los ciudadanos empiezan a pedir políticas, acciones urgentes a los gobiernos o a las autoridades. Y las autoridades se sienten como avasallados por eso y toman cualquier tipo de medidas así, agobiados por esa presión. También ese efecto CNN se llama cuando hay tanta cobertura de una tragedia que, por ejemplo, los ciudadanos empiezan a donar, normalmente tragedias naturales o cosas de naturaleza, los ciudadanos empiezan a donar, hacer donaciones en masa, movidos por la urgencia de esas imágenes. En comparación con eso se empezó a hablar del efecto Twitter. Antes era efecto CNN y ahora se empieza a hablar del efecto Twitter, porque generaba el mismo efecto. La gente pidiendo responsabilidades a los políticos, a las autoridades y también ahora a los medios de comunicación. Mucha gente decía, me estoy enterando de esto en Twitter y ¿por qué no me lo está mostrando la CNN? O me estoy enterando de esto en Twitter y ¿por qué Televisa está transmitiendo un partido de fútbol? Y empiezan a hacerse oír voces muy críticas contra los medios. Y del otro lado del océano teníamos un volcán en el 2010 que ocasionó un caos aéreo en toda Europa. Al principio la descoordinación era bastante grande y hubo una tuitera que era una controladora aérea en Bélgica que cogió rápidamente una cuenta de Twitter que tenían ahí, que no lo usaban mucho, se llama Eurocontrol, y empezó a tuitear de ahí las informaciones que ella pensaba que podían ser útiles. Y esto fue tan efectivo y tan bueno que no solo le sirvió a los usuarios, a los pasajeros que volaban, sino que muchas aerolíneas empezaron a leer y a seguir esta cuenta para estar informados en tiempo real. En noviembre del 2010, Wikileaks saca información de muchísimos cables secretos de las embajadas de Estados Unidos. Y lo más interesante de esto, al margen del caso de Wikileaks, que es un tema bastante complejo y largo, es que se empezaron a usar mucho estos hashtags y enseguida la gente empezó a preguntarse si Twitter estaba censurando esos hashtags. Y hubo un gran debate, bueno, hubo un montón de gente que empezó a escribir artículos y a preguntarse eso, y casi como que ya lo daban por hecho de que había una censura sobre Wikileaks y sobre los hashtags Wikileaks, Assange y Cablegate.
hasta que el mismo Twitter tuvo que salir a dar un comunicado explicando cómo funcionan los trending topics, que ellos no estaban censurando y así. Hasta ese momento, Twitter no había sentido la necesidad de salir a explicarlo. Esto es muy fuerte, la gente está pidiendo a una empresa, a una aplicación, que sea clara y que sea honesta con lo que está prohibiendo o no. ¿Por qué? Porque Twitter ya había ganado una relevancia informativa. Y esto, ayer nomás, ahora mismo en enero, estamos viendo cómo las manifestaciones de Túnez nos hacen acordar mucho a estas manifestaciones que hubo en Irán. Y hay muchos análisis que se hacen donde se están preguntando si la revolución de Túnez fue una revolución de Twitter y Wikileaks. A mí me llama mucho la atención porque es la primera vez que se relaciona directamente un hecho político con Twitter, como si Twitter tuviera un papel muy importante en el hecho de que haya habido unas manifestaciones que han tirado un gobierno, ¿no? Bueno, y ayer mismo, mientras yo estaba preparando, estaba repasando la charla, estaba viendo Twitter y estaba viendo que ayer mismo salta todo esto de Egipto, donde también se dice que Twitter tiene un papel muy importante y donde enseguida, apenas empezaron las manifestaciones, se dijo y se estaba confirmado que el gobierno bloqueó el uso de Twitter, el uso de las redes de Twitter para que no se pudieran cubrir esas manifestaciones. De hecho, estábamos cubriendo justo esta noticia porque habían bloqueado la aplicación de Twitter en la web, o sea, la web de Twitter y la web móvil en la web móvil de Twitter. Lo que no habían podido bloquear son las aplicaciones desde otros dispositivos que pueden mandar actualizaciones a Twitter, por eso se podía seguir el tema. Y sin embargo, no nos tenemos que ir al ámbito internacional para encontrar casos. En nuestro país, el manifiesto y la ley CINDE se siguieron ampliamente por Twitter. Yo diría que Twitter y las redes sociales fueron básicamente la forma en la que se generó todo este debate y se siguió todo este debate, porque los medios solamente dieron la noticia cuando ya había algún político involucrado o cuando ya había algún hecho político, pero todo el debate de los ciudadanos se estaba dando en Twitter. Todo, desde el manifiesto que ocurrió hace un año hasta todos los sucesos que fueron sucediendo con los representantes de Internet y todo esto, todo eso siguió a través de Twitter. Y Twitter fue la fuente no solo de información, sino también de debate y de intercambio. Y también Twitter fue la forma en la que pudimos contactar directamente con gente que de otra forma no podríamos contactar. No podríamos saber que nos escuchan. No solo Alejandro Sanz, sino también, por ejemplo, Alex de la Iglesia, el mismo Alex de la Iglesia que acaba de dimitir. Yendo a temas fuera de lo político, no quiero olvidarme de nombrar a la Copa del Mundo de Fútbol en julio del 2010. ¿Y por qué la quiero nombrar? Porque fue el periodo más largo de actividad de Twitter continuado en el tiempo. Y durante este evento, no solo que Twitter no se cayó, lo que era un motivo de orgullo en ese momento para los técnicos que estaban trabajando ahí, sino que lo que se llama tweets per second, es una medida que tienen ellos, fueron muchísimo más altos que la media y se considera que estaban alrededor de 2.000 tweets per second durante ese periodo. Durante la final se llegaron a emitir 3.051 tweets per second, tweets por segundo quiere decir. Pero sin embargo, el récord de los tweets per second, de los tweets por segundo, fue en el año nuevo de este año, en Japón, cuando hubo 6.939 y se superó la marca anterior, que eran 3.283 durante un partido de fútbol del Mundial, donde jugaba Japón, por supuesto. Y hablando de números, vamos a ver más cifras de Twitter que son bastante interesantes. En abril del 2010, Twitter organiza su primera conferencia, su primer evento para desarrolladores y da varias cifras oficiales que son muy interesantes. Recordemos que los únicos que tienen toda la información de Twitter son ellos mismos, es la empresa. Todo el resto de estimaciones o estadísticas que se pueden hacer no son fiables si no han salido de ellos, porque ellos son los únicos que se reservan esos datos.